Buenos días, hoy vamos a dar inicio a el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos del tercer año. La materia de química, aquí la profesora María Araque. Vamos a ver entonces el primer compuesto inorgánico llamado óxidos básicos. Ellos se obtienen cuando se une un metal de la tabla periódica más el oxígeno. Vamos a ver el ejemplo con el potasio y con el oxígeno. ¿Qué debemos estar aquí pendientes? En nuestra tabla periódica, cada metal, no metal, nos dan las valencias. Ya ustedes en sus manos tienen un cuadro resumen donde aparecen las valencias de cada uno de esos elementos químicos. En el caso del potasio, mi valencia es +1 y la valencia de oxígeno es -2. ¿Qué quiere decir este +1 y este -2? Lo que quiere decir es que el oxígeno necesita 2 electrones y el potasio puede ceder un electrón. Por eso es que es +1 y el oxígeno es -2. ¿Qué sucede cuando ellos se unen y se combinan? Se obtiene esta reacción química donde vamos a obtener como producto el óxido básico que tenemos aquí. ¿Qué sucede en ellos? Se une el potasio y el oxígeno, intercambian valencias y ahora el número 2 lo va a tener el potasio y el número 1 lo va a tener el oxígeno. Primer tic en nuestras fórmulas químicas. El número 1 se va a evidenciar en forma imaginaria. Vamos a suponer que él está aquí, ¿ok? Pero aquí ya sabemos que va a haber 1. Ahora, ¿cómo hacemos para nombrar esta fórmula química de este compuesto, de este óxido básico? Existen dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura moderna y la nomenclatura tradicional. Vamos con la nomenclatura moderna. Existen dos de ellas. La que utiliza la IUPAP, que es la Institución Internacional de la Química Aplicada, que se llama STOP. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra fórmula química. La tenemos aquí. ¿Cuáles son los pasos? Se inicia con la palabra óxido de. Aquí tenemos óxido de. Seguido del nombre del metal. ¿Cómo se llama mi metal en este caso? Potasio. Y entre paréntesis, en números romanos, vamos a recordar un poquito los números romanos que se ven en quinto y sexto grado, vamos a señalar el número de la base del átomo del oxígeno. Vemos que en la base de mi átomo de oxígeno está el número 1 y por eso en números romanos colocamos el número 1. Ahora vamos a ver la nomenclatura moderna sistemática. Ella utiliza los prefijos de cantidades que indican la cantidad de números de base del átomo de oxígeno. Vamos a ver cuáles son. Cuando es 1 es mono, 2 es di, 3 es tri, 4 tetra, 5 penta, hexa 6, hecta 7. En el caso del ejemplo que tenemos con el potasio, vemos que el oxígeno en la base tiene 1 y vamos a utilizar el prefijo mono. Por ello, mi nomenclatura moderna sistemática para nombrar esta fórmula es monóxido de potasio. Ahora vamos a seguir con la número 3, que es la tradicional. En el caso de la nomenclatura tradicional, vamos a tener el caso dependiendo de la cantidad de valencias que tenga el metal. Vamos a ver ahorita dos casos en el día de hoy. Es el caso número 1 cuando el metal tiene una sola valencia, como el caso del potasio que tenemos aquí. Potasio presenta valencia +1. Para usar la nomenclatura tradicional, que tenemos aquí el nombre, el tercer nombre que tenemos aquí, utilizamos la palabra óxido de y luego el nombre del metal igual, como aparece en nuestra tabla periódica el nombre de ese metal. Ahora vamos a ver el caso número 2 cuando el metal tiene 2 valencias. En el caso de 2 valencias, vamos a tener cuidado con la terminación del nombre de ese metal. En el caso de la valencia menor, va a terminar con el sufijo oso. Y en el caso de la valencia mayor, va a terminar con el sufijo ico. Vamos a ver un ejemplo. En el caso del hierro, símbolo Fe, él tiene 2 valencias, valencia +2 y valencia +3. Cuando él forma óxidos básicos combinándose con el oxígeno, va a tener 2 fórmulas químicas. Tenemos aquí F2 con oxígeno 2
a ellos tener esta fórmula, podemos también tener un tic por aquí, que lo van a ver mucho en sus libros y en ejercicios. Cuando ambas valencias, tanto del metal como del no metal, pueden ser divisibles, en este caso entre 2, si dividimos ambas entre 2, puedo yo simplificar de esta forma la fórmula. Entonces, si yo divido entre 2, simplifico y me va a quedar FeO. Y es una forma de simplificar las fórmulas matemáticamente. Pero en este caso vamos a seguir utilizándola de la forma principal. Cuando el hierro con valencia 3 se combina con el oxígeno, ellos se combinan, reaccionan, dan una reacción química y como producto vamos a obtener la fórmula del compuesto donde se combina la valencia del hierro, valencia 3, con la valencia menos 2 del oxígeno, intercambia valencias y vamos a obtener esta fórmula aquí, Fe2O3. Ahora bien, vamos a utilizar ahora las tres nomenclaturas para el caso de las dos fórmulas que vamos a obtener con las dos valencias del hierro. Tenemos entonces por aquí la STOP, que es la recomendada por la UPAP, la moderna, y la fórmula Fe2O2 la vamos a llamar primero con la palabra óxido de, seguido del nombre del metal, en este caso es hierro, y entre paréntesis vamos a colocar en números romanos el número de la base del átomo del oxígeno, que en este caso es 2. Entonces, este 2 que tenemos aquí es este 2 que está aquí en números romanos. Vamos a ver el caso ahora, cuando el hierro trabaja con valencia 3, que es la valencia mayor. Mi fórmula queda Fe2O3. Y si utilizamos la nomenclatura moderna STOP, empezamos con la palabra óxido de, seguido del nombre del metal, que en este caso es hierro, y entre paréntesis la valencia mayor que le queda de base al átomo de oxígeno, que en este caso es 3. Colocamos entre paréntesis en números romanos el número 3. Vamos entonces ahora a ver el ejemplo de mi nomenclatura moderna sistemática, que es donde usamos los prefijos de cantidades, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta. En este caso vemos la fórmula Fe2O2. Y el prefijo que vamos a utilizar en la nomenclatura sistemática, el número que le queda a la base de oxígeno es el 2. Quiere decir que vamos a utilizar el prefijo di antes de la palabra óxido. Aquí lo tenemos, dióxido de, el nombre de metal, que en este caso es hierro. Veamos en el caso de la fórmula con la valencia mayor del hierro, le queda como número de base al oxígeno el 3, y si utilizamos el prefijo de la nomenclatura sistemática, en este caso vamos a usar el tri, que daría trióxido de hierro. Ahora vamos a ver el caso de la nomenclatura tradicional. En el caso de dos valencias, tenemos en la número 3, la tradicional, que también la van a utilizar mucho en la empresa, acostumbran a utilizar la tradicional, a pesar que correctamente la moderna y aprobada por las UPAC, que se debe utilizar en los laboratorios y a nivel académico, es la STOP, pero si en la empresa todavía continúan utilizando la tradicional, entonces el deber ser es manejar las tres nomenclaturas. La tradicional, entonces vamos a ver, valencia menor, valencia mayor. Vemos la fórmula con la valencia menor, Fe2O2, empezamos con la palabra óxido, y en este caso la tradicional utiliza el nombre base del hierro, por eso es que el hierro, su símbolo es Fe, porque es de origen latín, es ferrum. Entonces la tradicional utiliza mucho el nombre de base en latín de algunos elementos. Tenemos el oro, que es aurum, tenemos el plomo, plumbu, el cobre, cuprum, en el caso de azufre, sulfrum, y en el caso de hierro es el ferrum. Entonces en este caso colocamos la palabra óxido, y en el caso de la valencia menor, que es la fórmula que tenemos aquí cuando utilizamos valencia menos 2 del hierro, más 2 del hierro, vamos a obtener entonces el óxido ferroso. Termina con la palabra oso, con el sufijo oso. Ya sabemos que
tenemos que estar pendientes del nombre de origen de ese elemento. En el caso, cuando usamos valencia mayor del hierro, que tenemos aquí Fe2O3, que da nuestra fórmula, empezamos con la palabra óxido, y en este caso, como está trabajando con la valencia mayor, termina con el sufijo ico, entonces queda óxido férrico. Entonces, esto es un ejemplo de las nomenclaturas que vamos a utilizar. Como toda ciencia, si practican, entre más se practica, entre más ejemplos vemos con diferentes elementos, pues ustedes van a poder tener destreza en estas tres nomenclaturas. Entonces los invito a dar inicio a este tema y a practicarlo. Muchas gracias por su atención.